En este video vamos a revisar el concepto y característica de los cuasicontratos. Algo hemos hablado en otros videos que he subido acerca de los cuasicontratos. Cuando nosotros escuchamos esa palabra cuasi, pensamos que es casi o algo así. Sin embargo, en el transcurso de la formación debemos aprender a responder jurídicamente la definición, los alcances del concepto de cuasicontrato, su contingencia, su utilidad y su aspecto también histórico, ¿por qué no?, en algunos segmentos de la historia de las instituciones jurídicas. Específicamente en el contexto del Código Civil, los artículos 1437, 2284 dan al cuasicontrato un concepto que es tradicional. De tales disposiciones resulta que el Código concibe al cuasicontrato como un hecho voluntario, no convencional ilícito, que produce obligaciones. Los principales cuasicontratos están establecidos en el artículo 2285 y son cuáles, siempre no olvidar, son la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Pero existen los otros cuasicontratos, no olvidar ese aspecto. El artículo 1437 califica de cuasicontrato la aceptación de una herencia o legado. El 2238 también dispone que el depósito necesario de que se hace cargo el incapaz, ¿ya?, que se encuentra en su sana razón, constituye un cuasicontrato que obliga al depositario sin la autorización de su representante legal. El artículo 136 del Código de Minería establece que nace por el Ministerio de la Ley una sociedad minera por el hecho de que dos o más personas inscriban una manifestación formulada en común o inscriban a cualquier título, parte o cuota de una pertenencia inscrita anteriormente a nombre de una sola persona. Como digo, estos alcances es importante considerarlos cuando le pregunte cuáles son los cuasicontratos. No son solamente los que he citado, ya la agencia oficiosa, el pago no lo debido y la comunidad, sino también no olvidar estos otros citados. Pero bueno, detengámonos en la agencia oficiosa. La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos es un cuasicontrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna persona se obliga para con ésta y la obliga en ciertos casos. La intervención del agente debe ser espontánea, por ello son extrañas al cuasicontrato de agencia oficiosa las gestiones realizadas en cumplimiento de un mandato legal. Separar el concepto de mandato, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué caso? Yo lo especifiqué en el video de mandatos, ¿ya? La que realiza el padre o madre de familia, los tutores o curadores, tampoco las gestiones que se realicen a instancia del interesado, en ese caso sería un mandato. La gestión a instancias del interesado del mandato, ¿ya? En ese caso, como digo, en el fondo es un mandato, ¿ya? No olvidar ese aspecto. La gestión realizada contra la prohibición expresa del interesado no constituye un cuasicontrato de agencia oficiosa, sino que el gestor solo puede reclamar aquello que, gracias a su gestión, haya hecho más rico al interesado y que esta utilidad exista al tiempo de la demanda. Eso nosotros lo ubicamos en el artículo 2291. Ahora, la agencia oficiosa en juicio. En principio, una persona no puede parecer en juicio por otra, sino su mandatario. Sin embargo, puede admitirse la comparecencia de una persona que obre sin mandato a beneficio de otro. Para ello, es menester que el compareciente ofrezca garantías de que el interesado aprobará lo que ha hecho a su nombre. El tribunal, para aceptar la representación,
calificará las circunstancias del caso y la garantía ofrecida y fijará un plazo para la ratificación del interesado. Eso lo ubicamos en el artículo 6 del CPC. Ahora, ¿qué pasa con las obligaciones del gerente? La agencia oficiosa tiene un íntimo parentesco con el mandato, ¿ya? Por ello, el artículo 2287 dispone que las obligaciones del agente oficioso o gerente son las mismas que las del mandatario. Por regla general, el gerente debe emplear en la gestión el cuidado de un buen padre de familia, pero su responsabilidad puede ser mayor o menor según las circunstancias que se ha hecho cargo de la gestión. Ahora, el agente debe hacerse cargo de todas las dependencias del negocio, ¿ya? Eso está en el 2289 del inciso primero. Por consiguiente, no puede limitar su gestión y debe darle la amplitud que corresponde a la naturaleza del negocio administrado. Por otra parte, el gerente pudo no haber tomado a su cargo la gestión, pero si lo hizo, debe continuarla hasta que el interesado pueda tomarla a su cargo o encomendarla a otra persona. El gerente debe rendir cuenta de su gestión, lo que es previo a toda acción del gerente contra el interesado. Eso nosotros lo vemos en el 2284. Ahora, ¿cuáles serían las obligaciones del interesado? ¿Ya? El interesado no se obliga necesariamente como consecuencia de la gestión. Sus obligaciones para con el gerente están sujetas a la condición que el negocio haya sido bien administrado, es decir, que la gestión haya sido útil. La utilidad de la gestión condiciona las obligaciones del interesado y a la vez la medida en que se obliga. Por lo tanto, en un primer aspecto cumplirá el interesado las obligaciones que el gerente ha contraído en la gestión. Eso está en el artículo 2290. En otras palabras, el gerente obliga al interesado ante terceros. Respecto del gerente, el interesado se obliga a reembolsarle las expensas útiles o necesarias que haya efectuado. Eso está en el 2290, inciso primero. Por otra parte, el interesado no está obligado a pagar ningún salario al gerente. El artículo 2290, inciso segundo. Si el negocio ha sido mal administrado, el gerente es responsable de los perjuicios y el interesado no se obliga ni para con el gerente ni para con los terceros. Ahora, podríamos establecer, ya que hablé hace un momento del mandato, creo que quedo en deuda si no hago un paralelo entre la agencia oficiosa y el mandato. Se asemejan en tanto el mandatario y el agente obran en nombre de otro y no por cuenta personal suya, y difieren. El mandatario actúa en virtud de poderes que le ha otorgado el mandante. El mandante es un contrato. El agente carece de tales poderes, pues es un cuasi contrato. Por otra parte, el interesado se obliga solo a condición, ¿ya?, de que la gestión del agente sea útil, y en la medida de esta utilidad, el mandante hace de antemano suyo los actos del mandatario y se obliga independiente del beneficio que reporten. El mandatario no se obliga a conducir al éxito los negocios del mandante, sino a hacer en cuanto esté de su parte para el buen resultado de la gestión. Ahora, otra diferencia: el mandante debe ser capaz. El interesado se obliga para con el agente, aunque sea incapaz, puesto que las obligaciones que contrae son ajenas a su voluntad, ¿ya? Entonces es algo bien importante. Ahora, el pago de lo no debido, ¿ya?, también es importante mencionarlo, ¿ya? Y en ese sentido, todo pago supone una deuda, una obligación destinada a extinguirse. El que paga por error lo que no debe
tiene acción para repetir lo pagado. La acción de restituir lo que se ha recibido indebidamente en pago tiene su origen, según el Código, en el cuasicontrato. Por eso hay un aspecto bien importante. En un caso calificado de enriquecimiento sin causa, la obligación de restituir es impuesta por la ley para impedir el enriquecimiento injusto del que recibe el pago a expensas de quien lo verifica. Pero estas reglas no son aplicables cada vez que exista un pago indebido, ¿ya? En efecto, no son aplicables cuando la obligación existió en el momento del pago, pero se anuló o resolvió el contrato de que procedía. Como sabemos, anulado o resuelto el contrato, las partes deben ser restablecidas al estado que se encontrarían si el contrato no se hubiera celebrado, pero estas acciones se rigen por las reglas de la nulidad o resolución. Requisitos en este aspecto. ¿Qué aspecto vamos a tomar o vamos a considerar como requisito? De que no exista obligación, que el pago se haya hecho por error, ¿ya? Efecto, el pago de lo no debido genera la obligación de restituir lo indebidamente recibido, pero se distingue la buena o mala fe del que recibió el pago. El que recibió de buena fe tiene las siguientes reglas. Recordarlas siempre. Si recibió dinero u otras cosas fungibles, es obligado a restituir. Por otro tanto, de restituir otro tanto del mismo género y calidad. Eso está en el artículo 2300. No es responsable de los deterioros o pérdida de la especie que se le dio en el falso concepto de debérsela, aunque hayan sobrevenido por negligencia suya. Eso está en el 2301. Solo responde cuando la pérdida o deterioro le haya hecho más rico. Si vendió la especie, solo es obligado a restituir el precio de venta y a ceder las acciones que tenga contra el comprador que no le haya pagado íntegramente. 2302. El que recibió de mala fe tiene las siguientes reglas. Si recibió dinero u otra cosa fungible, además de restituir otro tanto del mismo género o calidad, debe también los intereses corrientes. Eso está en el 2300, inciso segundo. Si recibió una especie o cuerpo cierto, contrae obligaciones del poseedor de mala fe. El artículo 2031, inciso segundo, por tanto, responde de los deterioros sufridos por la cosa por su hecho culpa, aunque no le hayan aprovechado, y debe restituir los frutos percibidos y aún lo que pudo percibir con mediana diligencia o actividad. Si vendió la especie dada en pago, es obligado, como todo poseedor, que dolosamente haya dejado de poseer. Es el 2302. Si el que recibió ha enajenado lo que recibió en pago, ¿qué acciones, preguntémonos, tiene el que pagó indebidamente contra terceros adquirientes? La respuesta tiende a dos factores. Esto es, las circunstancias de que los terceros hayan adquirido a título gratuito o oneroso y a su buena o mala fe. Así, quienes adquirieron a título oneroso están de buena fe, no pueden ser perseguidos en la especie poseída. El adquirente a título oneroso de buena fe, de esta forma escapa a la persecución del que ejecutó el pago indebido. Si el que adquiere esta mala fe, el pagador indebido podrá accionar en su contra. El adquirente a título gratuito tiene una situación, pues el que pagó lo que no tenía tiene acción. No importa la buena o mala fe del adquirente a título gratuito para los efectos de la restitución de la cosa. Ahora, finalmente, es importante citar la comunidad como cuasi contrato, ¿ya? El artículo 2304 dice que la comunidad es una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma. Es una especie de cuasi contrato.
El cuasicontrato de comunidad supone ciertamente una comunidad, pero no toda comunidad constituye un cuasicontrato. Ejemplo, si se ha pactado una sociedad, pues los bienes en este caso no pertenecen en común a la sociedad, sino a una entidad diversa con personalidad jurídica. La comunidad puede originarse sin que medie ninguna convención entre los copartícipes. Así se origina comunidad entre bienes de los herederos o legatarios. También puede originarse en un contrato, ¿ya? Cuando varias personas compran un bien en común o una persona adquiere para sí la cuota de un comunero. La circunstancia de que sea de origen contractual no excluye la existencia del cuasicontrato. Si los contratantes, por ejemplo, no dictaron las normas que se sujetarían en sus relaciones recíprocas, la comunidad no es persona jurídica, pues los bienes comunes pertenecen a los comuneros pro indiviso. La comunidad carece de patrimonio propio. El derecho de los comuneros en los bienes comunes ha de ser de la misma naturaleza. Así no hay comunidad entre el nudo propietario y el usufructuario, cuyos derechos son de naturaleza distinta, diferente, ¿ya? Derecho de los comuneros en la comunidad: uso de las cosas comunes, facultades relativas a las expensas de conservación, a las innovaciones de los bienes comunes, al derecho de oponerse un comunero a los actos administrativos de otro, ¿ya? Eso es bien importante, ¿ya? Por otra parte, la administración pro indiviso, el CPC ha previsto la designación de un administrador pro indiviso en el 653 del CPC. Los comuneros participan de los beneficios de las cosas comunes y soportan las cargas de la comunidad en proporción a sus cuotas, las que se entienden iguales si los comuneros no explicitan otra cosa. Las deudas contraídas por un comunero en interés de la comunidad gravitan exclusivamente sobre el comunero que las contrajo, pero tiene acción contra los demás para que le reembolsen lo pagado. Y eso está en el 2307. Y finalmente la comunidad termina, según el artículo 2312, por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona, por la destrucción de la cosa común, por la división del haber común, la que se sujeta a las mismas reglas de la participación de la herencia del 2313. La prescripción no puede servir para establecer un estado permanente de indivisión. Eso nosotros lo conversamos cuando hablábamos del criterio o la discusión doctrinal acerca de permanecer en la indivisión. Pues la ley mira el instituto con malos ojos. De esta forma puede pedirse la división siempre, a menos que se haya convenido lo contrario, convención cuyos efectos no durarán más de 5 años. Por lo tanto, la acción de partición es imprescriptible, bien importante. Ahora, finalmente, la comunidad puede tener fin porque un comunero o un extraño adquiere por prescripción el dominio exclusivo. Así, la prescripción adquisitiva pone fin a la comunidad y la acción de partición se extinguirá por la vía consecuencial. He decidido agregar este video porque, como digo, los cuasicontratos en un contexto de las instituciones jurídicas del derecho civil chileno se considera como importante.